Marcelo, ¿crees que mucha gente a través del tiempo, porque no hizo esa retroalimentación o no se cuestionó muchas cosas, terminó fracasando porque no hizo el intento? Y sí, normalmente eso es lo que sucede, que la gente se da por vencida, ¿no? Sin agotar los recursos para intentar superar el reto que está enfrentando, ¿no? El nombre del juego en el fútbol y en la vida muchas veces es la persistencia. Claro. Y la perseverancia. Claro, siga, siga. ¿No? Y parecería que el éxito solo se les da a los talentosos. Y entonces tú ves voy a dar el ejemplo más drástico, ves a Lionel Messi, claro, y dices, bueno, cualquiera con ese talento llegaría hasta donde está. Y no es así. Y no es así. Para que Messi llegue a ser el Messi que hoy todos conocemos, se requirió mucha perseverancia de su parte, porque él cuando era chico pudo haberse dado por vencido en uno de los muchísimos obstáculos que tuvo que atravesar y sin embargo siguió. Y atravesó uno y siguió con el otro y se le presentó uno nuevo y siguió con el siguiente. Y es gracias a eso que Messi es hoy el jugador que conocemos. El talento es bienvenido, por supuesto, claro, ¿no? Y claro, nos hace bien y nos claro, ayuda muchísimo y nos da una ventaja importante. Pero yo no te puedo explicar, Javier, la cantidad de jugadores que pasan por nuestras filas, tanto del América como de cualquier otro club, estoy convencido de ello, que son sumamente talentosos, joyas que dices, va a llegar hasta donde él quiera, y después te enteras que no pasó nada, ¿no? Y otros que sin ser tan talentosos, pero que creyeron en ellos, que hicieron el trabajo que les correspondía hacer, que se entregaron a su sueño y a su ilusión y dejaron de hacer las cosas que no les hace bien y cambiaron lo que les correspondía cambiar y se dejaron ayudar y aprendieron. Y ante los obstáculos no se dieron por vencidos y siguieron y encontraron la manera de mantener su motivación y mantener su esperanza. Terminan haciendo carreras muy largas y muy robustas, ¿no? Entonces, sin duda, el aspecto emocional, el aspecto mental, si no se trabaja, es decidir dar ventaja, claro, a los otros. Y entonces, quien tiene la madurez, la apertura, la humildad, la valentía de entrarle, sin duda le sirve y puede ser lo que marque la diferencia entre conseguir cosas extraordinarias o cosas normales. Marcelo, por ejemplo, un jugador ya consolidado, digamos que en la primera división de México, tiene la oportunidad de ir a jugar al extranjero, al mercado muy apetecido europeo, con un gran club. ¿Vuelven ese tipo de temores del fracaso, del no tener éxito, de no cumplir las expectativas? ¿Se puede repetir esa historia de chico? Sí, sin duda se puede repetir. Una de las distinciones que trabajamos en este tipo de procesos y de clarificaciones que hacemos es que las emociones como el miedo o como el enojo o la frustración, así como la felicidad y la alegría y la esperanza y la tranquilidad, no son ni buenas ni malas, ¿sí? Son simplemente emociones humanas, naturales, que vamos a sentir, lo queramos o no. Claro. ¿Sí? Y entonces la pregunta no es si, la pregunta más relevante no es si lo vas a volver a sentir o no, porque vamos a volver a sentir seguramente miedo en algún momento de nuestra vida y enojo y frustración. La pregunta es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo enfrento? ¿Y cómo lo aprovecho? Bien. ¿No? Porque muchas veces se acercan conmigo y con otros profesionales que se dedican a lo mismo que yo o a procesos de acompañamiento similares, y una de las preguntas típicas es, ¿cómo dejo de tener miedo?
Y es una pregunta muy engañosa, porque difícilmente uno pueda dejar de tener miedo para siempre. Hay cosas que nos dan miedo y es importante, primero que nada, aceptarlo, hacerse cargo del miedo y después, en el mejor de los casos, aprender a aprovecharlo y a usarlo a tu favor, ¿sí? Como un ejemplo de eso. Un ejemplo, hay una entrevista extraordinaria de hace varios años, cuando se cumplían, si no me equivoco, los 30 años del Mundial del 86, Okay. del mítico partido de Maradona, de Argentina contra los ingleses. La entrevista es a Diego Armando Maradona, de Víctor Hugo Morales, que es también el gran narrador, el gran relator del fútbol argentino, y le pregunta a Maradona, ¿te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas del momento del túnel al salir a la cancha con el equipo inglés a un lado, con el equipo argentino atrás de ti? ¿Te acuerdas? Y Maradona dice, claro que me acuerdo. Lo que más me acuerdo es el miedo que tenía. Imagínate, ¿no? Eso es lo que se acuerda Maradona, del miedo que tenía antes de ese partido. Y luego ese partido fue el que lo consagró como ídolo absoluto y leyenda inmortal del fútbol argentino y mundial, ¿no? No es que no tenía miedo, es que se hizo cargo del miedo, ¿sí? Y lo aprovechó para mostrarnos una de las mejores versiones que ningún jugador en la historia nos ha mostrado, ¿no? Entonces, así como está ese ejemplo muy puntual de Maradona, tenemos muchos otros de jugadores que cuando se enojan es cuando mejor juegan, cuando más piden la pelota, cuando más protagonistas se vuelven de manera útil para ellos y para su equipo. Y claro, también hay otros que se enojan y tiran un codazo o una patada y dejan a su equipo con uno menos. Y parecería que fue por culpa del enojo, pero no, fue por culpa de que no supieron aprovecharlo, no supieron usarlo, no supieron generar que esa emoción les juegue a favor, ¿no? Ese es el reto que buscamos. Muy bien, estamos conversando con Marcelo Sheckman, mexicano, trabaja para el América de México. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, ya regresamos.